Muy buenas noches, amigas de Educación Especial. Hoy, 17 de junio de 2025, charla 205. Eh, Mi nombre es Alfonso Millán. Y bueno, el día de hoy tenemos una buena charla. La verdad es que eh, esta temática pues surge de esta necesidad que tenemos los maestros por conocer y seguir retroalimentando, seguir conociendo qué es el interés superior de la niñez, qué es el derecho a la educación, ¿sí? A este cierre. Y les voy a presentar a nuestro invitado para que ahorita platiquemos sobre este tema y el por qué también esta necesidad de aprovechar el cierre del ciclo escolar para poder platicar sobre él. Y bueno, pues aquí está con nosotros Miguel Ángel Ramírez Rendón, docente legal, que también tiene por ahí su canal. Al ratito nos va a platicar dónde lo pueden buscar para cualquier orientación. Es compañero docente aquí en Ciudad de México. Y bueno, pues Miguel, ya has estado con nosotros y contextualízanos un poquito de lo que haces para que el público sepa. Gracias, Alfonso. Buenas noches, estimados compañeros. Soy el profesor de carrera y abogado y politólogo Miguel Ángel Ramírez Rendón. Pues ya llevo algo de años en el servicio, ¿sí? Voy para los 27 años de servicio y cerca de 13, 15 años he estado en áreas jurídicas relacionadas al ámbito educativo, sobre todo. En especial la materia más que he trabajado es la materia laboral y la materia administrativa, pues lo mismo relacionado a la dinámica que he estado trabajando. Pero el día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante y que desafortunadamente todavía como gremio, como sector educativo, todavía no hemos dimensionado la magnitud de lo que es el interés superior del menor. Pero no quiero adelantar algún tema, sino adelante, Alfonso. Adelante, Alfonso. Sí, justo preparando este tema platicábamos con Miguel, que el hecho de que en mayo empieza esta parte de las altas temperaturas, se empiezan a generar situaciones de conducta con nuestros jóvenes, con nuestras niñas, con nuestros niños. Ahorita afortunadamente pues ya el temporal de lluvia pues ha disminuido el calor. Sin embargo, el cierre de ciclo siempre genera situaciones a saber de muchos de los niños o jóvenes que ya sienten que ya están evaluados y se empiezan a detonar situaciones de conducta y eso pues es parte de esa propia situación que viven todos. El problema está en nosotros y cómo actuamos frente a ese tipo de situaciones. Y eso pues al final sí puede contravenir alguna situación al no tener claridad del tema, ¿no? Del interés superior de la niñez. Hoy también, a lo mejor Miguel también nos lo va a comentar, pero el año pasado, Miguel, también se generó una nueva ley que se adhiere, no, más bien, se adhiere a la ley establecida el tema de la crianza positiva y que está ya en la Ley General para la Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes y que poco sabemos y que está ahí. Entonces, esa parte también de la crianza positiva tiene que ver con el cuidado, con el trato digno a las y los niños. Y ese es el tema, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar ante esta situación? Y qué podemos, qué no debemos hacer, pero lo más importante es reconocer esto que Miguel nos compartía, ¿no? ¿Qué es el interés superior de la niñez? Ese derecho a la educación, y bueno, pues de ahí vamos a ir tocando varios puntos que no nos lleven a caer en situaciones que nos pueden meter en un problema que a veces es muy grave. Adelante, Miguel. Pues el hecho es de que a partir de que México pertenece al grupo de las naciones, al concierto de las naciones, en los años 80, se empieza a dar mucho la situación de las nuevas democracias que empiezan a emerger en toda América, ¿sí? Se empiezan a diluir esos regímenes autoritarios, en algunas partes abundan todavía, pero la democracia empieza a dar mello en todo ese tipo de ideas donde se le busca ponderar y la protección al menor,
no desde el lado paternalista, hay que tener eso en cuenta, ¿sí? Siempre el niño se ha manejado como algo a cuidar, pero no en el sentido paternalista, sino ya darle derechos incluso. O sea, que no solamente dependa de un padre para exigir esos derechos, como se había manejado antes de los 80, sino a partir de esa convención, ¿sí? De los derechos de la infancia, pues prácticamente en los años de 1989, pues se empieza a dar todo ese auge y esa preocupación, no solamente abandonar el esquema o el estereotipo de ese niño que necesita a sus papás para que pueda salir adelante, sino que ahora él va a ser sujeto de derechos. Y al abrir ese abanico de posibilidades, pues desde luego el Estado es parte fundamental en el desarrollo de todas las políticas, no solamente educativas, sino además también en el garante del cuidado de este menor. Por eso es la situación y el punto que ahorita vamos a tratar de el interés superior de la infancia. Es algo que todavía, como empecé a manejar al inicio, es algo que todavía nosotros como gremio, todavía nos cuesta trabajo dimensionar esa situación. Todavía estábamos acostumbrados, muchos de nosotros, a la vieja práctica, ¿no? Donde es el regaño, donde es las llamadas de atención, incluso ridiculizar, discriminar, utilizar adjetivos cuando no te obedecen. Ese tipo de malas prácticas tenemos que ir erradicándolas poco a poco, ¿sí? Desde luego tener una disciplina, pero no enfocada a lo punitivo, al castigo, sino desde el punto de vista, el sentido humanista, ¿sí? Prácticamente con la nueva escuela mexicana, esta política educativa le está dando una prioridad a lo que es al menor, ¿sí? E incluso en una sesión que tuve con varios directores les comentaba yo que es fundamental que a temprana edad los chicos solucionen sus problemas para así evitar que la solución lo den los papás, porque no me dejarán mentir los que hemos estado frente a grupo, que cuando hay una situación de A y B entran en conflicto, pues desafortunadamente a veces los que dan la solución son agentes externos, cuando la propia solución del conflicto la deberían de dar los actores principales, que en este caso son los niños. Pero no los hemos adecuado a esa situación de generar derechos, de generar ciertos mecanismos alternos para solucionar esos conflictos, porque todavía tenemos la idea de que son menores de edad, pero por el ser menores de edad son incapaces de llevar a cabo ciertas manifestaciones, ciertos acuerdos. Entonces, desde esa óptica todavía nosotros estamos con ese tipo de pensamiento donde damos por hecho que los chicos a temprana edad no puedan incluso solucionar sus problemas. Esa es nuestra tarea en gran parte de los maestros, tratar de buscar que estos chicos solucionen sus problemas para que cuando lleguen a ser sujetos o personas maduras como nosotros, pues no sean como, ahora sí como nosotros, ¿no? Que no podemos resolver nuestras diferencias. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos tenido pequeños conflictos con los vecinos, con los mismos compañeros de escuela? Y tenemos que llegar a ministerios públicos porque no somos capaces de poder solucionar algo que podemos llevarlo desde lo interno, ¿no? Desde la propia escuela. Tenemos que necesitar un mediador o tenemos que solicitar el juez cívico, tenemos que llegar a instancias que prácticamente no son deseables. Por eso es muy importante que a temprana edad nosotros conozcamos que ellos son sujetos de derechos. Y esto inicia con los antecedentes. No sé si me puedas auxiliar, Alfonso. Sí, sí, sí. Y fíjate que previo a esto te voy a ir compartiendo tu presentación. Esto que mencionábamos con relación a cómo se ha naturalizado la violencia, cómo hemos naturalizado las formas de comunicarnos o resolver ese tipo de situaciones en las aulas con las niñas, los niños o los jóvenes, que desafortunadamente en muchas ocasiones el no poder tener claridad en este punto que está aquí en la pantalla, pues a veces nos aleja de acciones que no contravengan la situación de la dignidad de las niñas y de los niños y de los propios jóvenes, ¿no? Por lo que culturalmente hemos crecido. Y platicábamos antes de empezar el tema
final, en el 92 cuando se da, ahorita va a platicarlo Miguel, pero le voy a espolear tantito, el artículo cuarto, ¿no? Cuando se ingresa en la ley, ¿no? A partir de esta convención del 89, donde el niño y la niña se convierten como sujetos de derecho, pues eso ese es muy nuevo, porque del 92, ¿cuánto tardamos para que se tuviera que hacer otra ley? Porque no entendimos. En 2013, 2014, que viene la ley para la protección de niñas, niños y adolescentes. Pero bueno, eso es parte de lo que tenemos que conocer y que tenemos, donde tenemos que tener claridad para no caer en una situación que contravenga el derecho del niño y que de alguna manera pues tampoco nos genera alguna situación legal a las y los maestros. Pero bueno, los dejo aquí con Miguel para que complemente esta pequeña punto que acabo de tocar. Sí, básicamente, compañeros, siempre yo les comento en las asesorías que les doy a los compañeros, a los directores, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y yo sé que es muy difícil porque pues venimos educados de escuelas normales con una política educativa diferente a la que ahorita está, ¿sí? Los planes de estudio son distintos, la misma sociedad es distinta y los chicos a partir de los últimos años y la pandemia se modificó infinidad de situaciones. Pero yo siempre les pongo este ejemplo que a lo mejor puede ser muy burdo, pero es muy fácil de llevarlo a cabo. Yo siempre les digo, maestros, el día 16, por ejemplo, ahorita, ¿no? ¿Sí? Estamos ay, ya se me olvidó la fecha en que vivo, ¿sí? 17 de junio, compañeros, olvídense que son docentes y debemos de pensar como servidores públicos. Y bajo ese tenor, vamos a modificar muchas cosas y muchos vicios que hemos llevado a cabo durante muchos años. El pensar como docente no es hacerlo a un lado, es una función que nosotros llevamos a cabo, pero el servidor público enviste mucho más allá de lo pedagógico, que a lo mejor, ojalá me pueda yo dar a explicar. En razón a que nosotros pensamos como docentes, luego a veces nada más lo dimensionamos al aspecto pedagógico, ¿no? Que el chico tiene que tener conocimientos, asimilarlos, entenderlos y estar en esa armonía. Pero si yo pienso como servidor público, las dimensiones son vastas, ¿sí? E incluso la forma de ver la situación va a cambiar. El hecho de que el chico entre con un rasguño, que no informe, que llegue yo, ¿cómo se llama?, tarde a mi centro de trabajo, que no avise yo cualquier situación que pudiera comprometerme, que pueda poner en riesgo la vida del menor, pues eso trae implicaciones no solamente en el ámbito laboral, en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, y en razón a ello nosotros como servidores públicos, pues tenemos que atender esa situación. No significa que el maestro tenga muy poca óptica, no, pero en las escuelas normales nos enseñaron a hacer planeación, a dar una buena cátedra y punto, pero no más allá de las funciones inherentes al cargo que tenemos y a la función. Por eso es muy importante. Incluso luego les comento a muchos compañeros, digo, si tienes una duda de que eres servidor público, a lo mejor no lo hemos dimensionado, pero cuando nosotros firmamos nuestro formato único de personal, el nombramiento, en la parte final donde vienen los sellos, ahí hicimos una protesta de ley. Declaramos bajo protesta de decir verdad y juramos solemnemente hacer respetar las leyes que de ella emanen de la Constitución. Hacemos una declaratoria prácticamente. Y ahí asumimos nosotros como servidores públicos. Y en razón a ello, la situación cambia, porque ya no solamente vas a tener una relación laboral con el Estado, sino una relación administrativa, que eso en su momento nos puede traer otro tipo de responsabilidades que ahorita las vamos a ir viendo, ¿sí? Si gustas, adelante un poco, Alfonso. ¿Sí? Entonces, el origen, ¿de dónde surge el interés superior del menor? A partir de los años 80, ya les había comentado que se empieza a dar en toda América esa necesidad de cambiar la forma de tener esa idea de un estado paternalista con el menor, ¿sí?
y eso a consecuencia de que empiezan a darse movimientos democráticos. Esos movimientos y esas ideas en busca de la democracia empezaron a tener, ¿cómo se llama? Un punto de partida algo sumamente interesante, que es el cuidado de este menor. Por eso es muy importante que en esta convención manifiestan por primera vez que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas se va a atender el interés superior del menor. Y en razón a ese interés superior del menor, nuestro país tuvo que hacer modificaciones, pero no las va a hacer luego, ¿sí? Nuestro país va a ir surgiendo, incluso tuvo penalizaciones para llevar a cabo tratados internacionales, porque era una cláusula muy importante que si ya estabas haciendo modificaciones en leyes y no tocaban el aspecto de los niños, no era tan importante para el Estado en ese tiempo como lo es hoy en día. Entonces incluso tuvieron llamadas, ¿cómo se llama? Llamadas de atención de la ONU para que México pues ya de una vez empezara a tomar cartas en el asunto, y se viene a dar a partir de 1989 se da la convención, y hasta el 2011, ¿sí? Se refrenda en nuestra Constitución. Por eso es muy, muy importante que cuando nosotros conozcamos a detalle ese artículo cuarto de la Constitución, que a pesar de que no habla nada en aspecto educativo, tiene algo muy importante, que es este principio constitucional que va a regir todas las políticas relacionadas a garantizar el cuidado de ese menor. Entonces, en el 2011, con esa reforma constitucional, tuvo por ende hacer modificaciones en leyes secundarias, como fue la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el 2014, la Ley General de Educación hasta el 2019. Son algunas de las leyes que están muy relacionadas al aspecto educativo. Pero vamos a ver el interés superior como un derecho, que así lo plantea la propia Convención de Derechos del Niño. Si nosotros lo vemos como un derecho, es prácticamente que todas las decisiones que se tengan que tomar en relación al niño, ¿sí?, deben de ir orientadas a su bienestar, a ejercer plenamente sus derechos. El Estado tiene la obligación de respetar, garantizar y dar cumplimiento, ¿sí?, en protección de esos derechos. Por eso, para ello va a dictar normas, para eso va a planificar, va a implementar, va a utilizar ciertos mecanismos para que ese derecho se lleve a cabo. Por eso es importante que se garanticen estos derechos. ¿Y cómo son estos derechos? Pues desde luego se van a implementar, ¿sí?, atribuciones a ciertas autoridades, se van a desarrollar ciertos derechos específicos, se van a establecer medidas de protección al infante, se van a contemplar sanciones administrativas por vulnerar algún derecho de este infante, se va a asegurar el acceso a mecanismos de responsabilidad civil por vulnerar sus derechos, se tipifican delitos específicos y sanciones penales para los responsables. Por eso no nos es de extrañar que todos los seguros escolares están garantizados en los menores, en planteles de educación pública, y en planteles de educación privada o particular están obligados a tener una póliza de seguro. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué es tan importante el seguro? No tanto le preocupa al Estado que el chico se enferme o no se enferme, sino más bien que no vaya a ser sujeto de alguna responsabilidad del Estado, porque el Estado, en el momento en que sea omiso, en que no llegue a aplicar este tipo de medidas, el Estado está obligado a reparar ese daño, a resarcir ese daño. Por eso es muy importante que los estados, ¿sí?, las entidades de nuestro país, a partir de que surge esta reforma constitucional, pues tiene que ver y tiene que ponderar en qué momento este chico puede ser vulnerado en algún derecho, en el derecho a la educación, en el derecho a una vivienda, en el derecho a, desde luego, a la salud. Por eso es muy importante que en cada una de estas entidades los maestros, cuando llegue
tener algún siniestro el alumno, lo aplique. Si el papá en su momento no quiere llevarlo a cabo, ya va a depender del papá. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, como somos servidores públicos, somos parte de ese Estado, porque pareciera que cuando dice la palabra, dice, se tipifican delitos específicos o sanciones penales para los responsables, o se contemplan sanciones administrativas. El Estado, nosotros somos parte de ese Estado. Por eso inicié la plática diciendo que somos servidores públicos, y al ser servidores públicos, tú como parte de esta administración pública federal, que forma parte del Estado mexicano, estás obligado al cuidado de ese menor, incluso darle asistencia médica. ¿Y cómo se la vas a dar? A través del ofrecimiento de un baseguro. Ese es uno de los ejemplos que pudiéramos llevar a cabo y que ojalá y se pudiera entender plenamente. ¿Sí, Alfonso? Sí, 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 Miguel. Sí, todo claro. Incluso, volviendo a este punto, cuando vamos al hospital, yo también les pongo como ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son los que atienden primero? Y están los niños y el adulto mayor. A mí me pasó ¿No? algo, un ejemplo, pero fácil. Hace como 5 años mi hijo tuvo una situación algo delicada, e incluso lo tuvimos que llevar al hospital. Cuando llegamos al hospital en urgencias, le tienen que sacar una radiografía, ¿sí? Y de su columna y todo esto. Y no había en ese hospital de urgencias, ¿cómo se llama? El aparato para sacar los rayos X. Pues tuvieron que sacar una ambulancia, subieron a mi hijo a la ambulancia con tu servidor y nos trasladaron al hospital donde se encontraba ese aparato para sacar rayos X. Entonces, en el Inter le comento al camillero y ¿cómo se llama? Al paramédico que nos estaba llevando. Le digo, oye, pues aquí está funcionando mis impuestos, ¿no? Y me dice, no, profe, dice, aquí nosotros tenemos una responsabilidad porque si a su hijo le llega a pasar algo y nosotros no actuamos, nos metemos, nos empiezan a fincar responsabilidades. Por eso es muy importante. Hemos acudido muchos de nosotros a citas médicas o hemos acudido de urgencias y yo la verdad, yo tengo muy mala experiencia, no quiero hablar mal del servicio, pero yo mejor de lejos y no piso el urgencias, mejor me voy a otro lado. ¿Por qué es ir a pelearse? Entonces de ahí entendí muchas cosas. ¿Por qué a los niños sí y a nosotros no? Pues algo muy sencillo, por el interés superior del menor. Entonces no solamente pasa en las escuelas, no, pasa en todo lo relacionado a que se garantice, ¿sí?, el derecho a este infante. Y el derecho puede ser desde derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a un esparcimiento. Por eso es muy importante todo este tipo de situaciones que estamos viendo ahorita. Entonces, ahorita este interés es desde el punto de vista como un derecho. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista como un principio de interpretación, ¿sí? Ese principio de interpretación nos plantea que este principio es un principio porque se considera que si existe una disposición jurídica, admite más de una interpretación que puede ser ambigua o se contradice con otra, pero en este caso, específicamente del interés superior del menor, siempre va a estar por delante de cualquier otro derecho, ¿sí? Por eso se va a elegir aquella que otorgue mayores protección a los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Ejemplo, cuando hay alguna detención, ¿sí? Los policías, ¿no? Dicen, es que no lo puedo detener porque probablemente sea un menor de edad. Ellos no lo pueden ni esposar prácticamente. A pesar de que los veas así grandototes, todo, ellos no se van a arriesgar porque prácticamente siempre se va a dar el beneficio de la duda de que son menores de edad, ¿sí? Lógico, si ya tiene bigote, ya tiene barba, y, o sea, ya la fisonomía luego se da a notar, pero cuando existe la duda, se debe de pensar que es un menor de edad. Por eso, en esa situación donde el interés superior del menor nos plantea
como una interpretación, siempre se tiene que ver que esa ley siempre sea en beneficio del menor. Nunca va a ser en perjuicio. E incluso muchos de los compañeros, cuando se les inicia algún proceso laboral, un proceso jurídico, acta 46 para ser más exacto, acta 46 bis, que es el documento por el cual la autoridad educativa pide el cese de funciones del compañero ante un tribunal, pues inicia todo un protocolo. Y en esa parte de ese protocolo, previo al acta 46, el maestro es retirado de funciones. Y muchos compañeros luego me marcan, me dicen, licenciado, pero ¿por qué me están separando si es una queja de un menor? Pues por esa situación, porque se está quejando la mamá de que a su hijo lo golpearon o lo maltrataron o lo discriminaron en su momento o lo violentaron, ¿cómo se llama?, físicamente, y ante esta situación se pondera el derecho del menor al derecho laboral. Porque muchos decían, no, es que no puede ser posible, ese niño miente, ese niño no lo hice. Sí, eso queda claro. Pero en cuestiones de derechos laboral y derecho del infante, se pondera el derecho del menor. Ahí sí no hay, o sea, no hay nada que pueda decir, es que la maestra Tere tiene 30 años de servicio, tiene maestría, está haciendo un doctorado, es muy buena catedrática, aún así se supedita los derechos y el derecho del infante está por arriba del derecho de la maestra Tere. Por eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, estamos viendo cómo el interés como derecho que tiene la obligación el Estado y nosotros como maestros, como parte de esta administración pública federal, somos parte de ese Estado y tenemos una obligación, porque cuando decimos el Estado tiene la obligación, pareciera que es un ente que no se mueve. No, ese Estado, pues lo ejecutan personas y en esa situación puede ser un director que fue omiso en no activar un base seguro, o el maestro de grupo fue omiso de que el niño, ¿cómo se llama?, le dolía el estómago y no le habló a sus papás o no activó los protocolos de emergencia, o que el niño, ¿cómo se llama?, tenía diabetes y no le dieron el medicamento y no tenía el examen, no tenía el expediente médico completo. Todas esas situaciones de omisiones prácticamente va a llegar un momento dado en que en algún momento, pues, va a haber responsabilidades. Pueden ser responsables desde el ámbito administrativo, desde el ámbito laboral, ¿sí?, en el ámbito civil, en el ámbito penal, ¿sí? Eso va a depender de qué tanto la afectación se esté dando. Por ejemplo, no es lo mismo un maltrato que una conducta de índole sexual. Y eso es muy diferente. Por eso los compañeros que nos están viendo, que nos están escuchando, cuando ustedes lleguen a ser acusados por una conducta de índole, por ejemplo, de un maltrato, es muy distinto cuando los acusen de índole sexual. O sea, la situación aumenta y el ejemplo es muy palpable. No es lo mismo que te acusen de una conducta de índole sexual, de que a lo mejor una madre de familia, de que pues la quisiste, ¿cómo se llama?, piropear y todo eso, a que te acusen de que se lo dijiste a una niña de la escolta. Es muy distinto, porque una es mayor de edad y otra es menor de edad. Incluso los delitos en materia, los delitos sexuales en materia de infantes no prescriben, no prescriben a diferencia de adultos, ¿sí? Son muy diferentes. Por eso es muy importante que cuando tengan ese tipo de situaciones, inmediatamente busquen la asesoría, busquen el acompañamiento y busquen a un abogado penalista para que no vayan a meterse más en problemas, porque muchos luego a veces dicen, ay, pues son cosas de niños, ¿no, compañeros? Y si la queja no la metió la señora, ¿sí?, pues el director está obligado más adelante, que hay una diapositiva que vamos a ver la obligación que tienen en preservar el cuidado del menor. Vamos a entrar más a detalle. Bueno, ahora vámonos a lo que es el número 2 que estábamos viendo, relacionado al interés superior desde el principio de la interpretación. Entonces, todo aquello que se contraponga entre derechos siempre se va a ponderar
el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Y alguno de esos ejemplos puede ser cuando existe una coherencia con la CNDH, tiene que, de la Convención de Derechos del Niño, la universalidad de derechos a favor del niño, todo en favor del menor, en los cuidados, las medidas de protección. Eso es algo sumamente importante. Si son directores y en algún momento llega una queja, inmediatamente tienes que activar las medidas de protección para ese menor. Y una de esas medidas de protección es el retiro del maestro. ¿Por qué? Porque a lo mejor el maestro es el que está violentando su esfera jurídica y además te va a servir porque si la comunidad es muy violenta, lo más probable es que este maestro le van a querer pues hacer algo en su salud, en su integridad. Entonces es ahí donde también como director te tienes que mover para efecto de que no solamente vaya a surgir el problema de la queja, sino incluso de lesiones de un maestro. En esa situación siempre es muy importante adecuar esas medidas de protección. Si están acusando al maestro de sexto B que por ahí se le acusa de alguna situación sexual, inmediatamente las medidas de protección, ¿sabe qué, maestro? Ya no llegue a la escuela. Váyase a la zona o váyase a la regional o váyase a la operativa o váyase a la coordinación por la situación del interés superior del menor, pero también en el resguardo de integridad del compañero. Por eso son situaciones en las cuales el interés superior del menor, desde el ámbito del principio de interpretación, siempre se tiene que buscar que se mejoren las condiciones del menor. Otra, se contemplan sanciones administrativas por vulnerar esos derechos del infante. Si no se atienden las situaciones del menor, y ustedes como maestros frente a grupo o como parte de los que estuvieron involucrados, ninguno atendió esa situación, pues desde luego las responsabilidades van a aumentar por la situación de la omisión en la función, por ser omisos en su función. Asegurar el acceso a mecanismos de responsabilidad civil por vulnerar sus derechos. Esto se da mucho en las pólizas de seguro. Cuando hay decesos desafortunadamente de menores en planteles educativos, pues en un inicio, desde luego no está el dolor, ¿sí? El dolor de la familia, pero ya después de que pasa el dolor, pues vienen los costos que va a llevar la situación de que pues se van a pelearse la reparación del daño a través de una responsabilidad civil y aquí van a entrar todos, ¿sí? Desde el maestro de grupo, el director que no activó el seguro, el director operativo que no no dio las facilidades para que el niño fuera trasladado. Ahí prácticamente cada quien va a buscar la manera de salirse de ese problema. Otra, se tipifican delitos específicos y sanciones penales para responsables. En esta situación, incluso en la Ciudad de México se crearon fiscalías especializadas. Está la Fiscalía de los Niños, Niñas y Adolescentes. Independientemente de que hay una fiscalía de sexuales, ¿sí? Existe una fiscalía especializada en niños, niñas y adolescentes, de tal manera que si alguna mamá va y los denuncia en esa fiscalía, pues prácticamente, pues ahí los van a mandar a traer para situaciones de investigación. Entonces, si se dan cuenta, en el momento en que se abre esta caja de Pandora con el artículo cuarto, la reforma del artículo cuarto de la Constitución, pues prácticamente por eso iniciábamos comentando hace un ratito con el maestro Alfonso, de que todavía a estas alturas muchas de las autoridades no conocen la dimensión del artículo cuarto, en verdad. Pareciera que todavía, ay, no pasa nada, o sea, no, o sea, sí, sí pasa, tanto que eres responsable. Yo siempre se les he comentado a las asesorías, hagan de cuenta que maestros, ustedes tienen en esos salones el futuro del país, porque pensábamos que el futuro era las minas de carbón, las minas de litio, el Tren Maya, el aeropuerto, ¿cómo se llama? En Santa Lucía, las refinerías. No, olvídense, el futuro de este país se encuentran en esos salones. Y en razón a ello, cada uno de nosotros, desde el ámbito de nuestra competencia, tenemos la obligación legal de poder garantizar a ese menor, ¿sí? Porque luego a veces muchos de nosotros, por ejemplo, ahorita estamos en épocas de exámenes, ¿no?
Y resulta ser que hay un chamaco que a las 10 de la mañana le duele el estómago, maestro, me duele el estómago. Espérate tantito, nada más terminamos el examen y te vas. No, maestros, si el niño le está diciendo que te duele el estómago, en ese momento tienes que actuar, porque si no actúas empieza a figurarse la omisión y la responsabilidad va a aumentar. Pero nosotros ponderamos que es más importante terminar el examen. Por eso, en verdad, tenemos que tener mucho cuidado en esa situación, porque si el chico llega a tener alguna consecuencia en su salud, y si la mamá es muy quisquillosa, pues no solamente se va a ir a quejar a las instancias de la operativa o órgano interno, se puede ir a quejar al Ministerio Público. Y si por ahí resulta ser que tú no activaste el VAS seguro, que no tuviste ahí la precaución de que el evento fue a las 10 de la mañana y el chico se fue de la escuela hasta las 11:30 y que le avisaron a su papá una hora después, pues imagínate en los problemas que te vas a meter. Porque tú ponderaste que era más importante terminar el examen porque tenías que evaluarlo que su salud. Y muchos lo hemos hecho. Incluso yo, hace muchos años, yo era de los que, no, termíname el examen y ya después que te hospitalicen si quieren. Imagínense a qué grado llegaba yo. Hasta que terminé la carrera de Derecho dije, no. Es cuando me empiezo a dar cuenta todas las omisiones. Es cuando dije, Dios mío santo, ¿qué hacía yo en ese tiempo? Hoy en día no podemos seguir actuando como años anteriores. Hoy en día cualquier responsabilidad nos las pueden fincar. Por eso es muy importante, a lo mejor no es el tema de hoy. Documenten, yo siempre les digo a los maestros, tu apellido tiene que ser tu nombre y documentación e informar. Documenta todo. Y yo incluso en las asesorías luego les pongo un ejemplo. Maestros que están frente a grupo, documentas cada vez que los chamacos van al baño. Por si un padre de familia te quiere fincar de que su hijo tiene infección en vías urinarias y que tú no lo dejaste ir al baño, ¿cómo vas a acreditar que fue al baño? Ah, pues saco mi bitácora, mi libretita donde viene ahí la fecha, la hora, el nombre y la fecha de que regresa. Y con eso yo voy a acreditar al padre de familia que su hijo fue 2 o 3 veces al baño. Porque en verdad nos hemos topado con cada padre de familia, ¿sí? De que no solamente hay algunos que amenazan y golpean, ¿eh? Hay otros que se dedican a la extorsión. Entonces hay papás que ya se la saben y que van y que dicen, no, ¿sabe qué, maestro? Yo la mera verdad voy por su cédula. Y muchos maestros, pues para evitar situaciones, tienen que por ahí a llegar a un mal arreglo con ese padre de familia encajoso. Por eso es muy importante. Y vamos ahora con el tercero, ¿sí? Que es el interés superior de la niñez, pero como procedimiento. ¿Qué significa como procedimiento? Este principio constitucional, ¿sí? Ya vimos como primero, como, como derecho, ¿sí? De que todas las situaciones que impera el Estado debe ser la obligación de respetar, garantizar el cuidado del menor. Ya vimos ahorita la situación de interpretación, que cualquier ley que llegue a estar a favor, siempre tienen que estar a favor del menor. Y ahorita vamos a ver ahora el interés superior del menor, pero como procedimiento. Implica un análisis sistémico y proyectivo de las implicaciones que conlleva aprobar garantías de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, saber cómo una ley incide en la prevención de situaciones que puede afectar los derechos del niño y de las niñas y de los adolescentes. Ejemplo, se deben de aplicar mecanismos interinstitucionales para la recolección de información sobre la niñez. Es donde empiezan a surgir las Procuradurías de Defensa del Menor, es donde empiezan a surgir ciertos derechos del menor en cuestiones de poder saber si esta política que está llevando a cabo el gobierno se está llevando adecuadamente. ¿Sí? Por eso surgen estos mecanismos para conocer la opinión de los niños. Por eso luego a veces llegan a los centros escolares, llegan encuestas para que la respondan los niños o la respondan los papás. ¿Sí? Se establecen mecanismos para conocer los impactos de la ley de derechos de los niños.
hay que conocer, y eso se los mandan sobre todo a las fiscalías, se los mandan sobre todo a aquellas instituciones que están mucho más al cuidado del menor, por ejemplo, los albergues, los centros de estancia temporal, las fiscalías, desde luego, y ellos llevan una ¿cómo se llama? Un récord para ver qué tanto ha impactado la protección de estos menores en estas instituciones. Por eso es muy importante también contemplar normas procedimentales a favor del niño. En este caso, nosotros desde el punto de vista de SEP, pues en todos los estados se están llevando los protocolos de actuación, especialmente en lo que es acoso escolar, maltrato escolar y abuso sexual, ¿sí? Conocer las normas que aportan protección a los menores, se contempla la evaluación de las leyes a favor del menor. Entonces, esos son algunos de los ejemplos en cuestiones de derechos del menor relacionados al principio constitucional que es el interés superior de la niñez. Esta protección es muy amplia, compañeros, ¿sí? Inicia en el artículo 3. En el artículo 3 están metiendo ya situaciones amplias en cuestiones de que no solamente son los niños, sino son los menores de edad. Y se empieza a asegurar el acceso y permanencia y participación. Esto es algo muy importante. El Estado mexicano le apuesta, ¿sí?, a que es sumamente importante proteger a estos menores de edad, no solamente a los niños, ¿sí?, sino también a los jóvenes, y sobre todo por la situación que está imperando en nuestro país, tanta inseguridad que está dando, tantas situaciones en las cuales los medios de comunicación fomentan la apología del delito, todas estas situaciones, pues se le está dando mucha importancia a los adolescentes. E incluso por eso el sistema de becas va más enfocado para que estos chicos no solamente abandonen los estudios, sino que los continúen. Por eso esa es una protección amplia que se está dando en el artículo 3. Y en el artículo 4, ¿sí?, nos plantean desde luego el principio fundamental del menor, que es el interés superior, relacionado sobre todo a los niños, niñas que tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento, y este principio va a regir todas las políticas públicas relacionadas al cuidado del menor. El artículo 4, pareciera que es minúsculo lo que dice, pero estas palabras sacramentales, híjole, es un monstruo que todavía no lo hemos podido descifrar y todavía no lo hemos podido entender en el ámbito educativo. Y ahorita vamos a entrar directamente. A partir de esta modificación del artículo 4, que es la reforma constitucional, pues desde luego también vienen modificaciones en leyes secundarias, ¿sí?, como la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, y aquí nos plantean en el artículo 3, se reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vida digna, al desarrollo integral y al interés superior que prevalezca en todas las decisiones. En todas las decisiones del Estado va a ponderarse este interés superior del menor. En su artículo 3, el derecho a la educación de calidad, que estamos hablando básicamente relacionado a la educación, y del artículo 67 al 71 nos plantean las obligaciones de las autoridades educativas para garantizar el acceso y permanencia y egreso efectivo, evitar la discriminación y la exclusión, prevenir y atender el acoso escolar, incluir la participación de niños, niñas y adolescentes en la vida escolar. Todo esto está relacionado exclusivamente al aspecto educativo. Esta ley es muy amplia, es muy general, y se le dice ley general porque va en el ámbito federal, en el ámbito estatal y en el ámbito local, en el municipal o de alcaldías. Por eso implican todos esos tres grandes órdenes. ¿Qué es la niñez? Desde el punto de vista de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 5, ahí nos plantean quiénes son niños y quiénes son adolescentes. Los niños son aquellos menores de 12 años. A partir de que un chico tiene más de 12 años, ya no se considera niño, se considera adolescente, siempre y cuando este adolescente esté entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años.
Entonces, este artículo quinto nos plantea quiénes son niños y quiénes son adolescentes. Vámonos ahora con la Ley General de Educación, que es otra de las leyes que están muy relacionadas con nuestro actuar. En su artículo primero, igual plantea, toda persona gozará del derecho a la educación bajo los principios de inclusión, equidad, excelencia y respeto al interés superior de niñas, adolescentes y jóvenes. Si se dan cuenta, este principio constitucional está planteado en estas dos grandes leyes, en la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes y en la Ley General de Educación. En el artículo séptimo, fracción tercera, la educación debe promover el desarrollo integral del educando, considerando su contexto sociocultural. En el artículo 11, prioriza la atención educativa a niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. ¿Sí? Para el caso de la Ciudad de México, pues este aspecto, desde el punto de vista, pues no tenemos sectores vulnerables, desde el punto de vista de la UCICAM, ¿sí? Porque muchos compañeros querían y les decían, no, maestros, dice, nada más por estar en la Ciudad de México, no se le puede dar puntaje en situaciones de vulnerabilidad, pero es que lo entienden de una manera diferente, ¿no? La vulnerabilidad no solamente tiene que estar relacionada a la pobreza, vulnerabilidad puede ser su mismo entorno, y desafortunadamente pues la inseguridad se dan ya no de manera diferenciada, sino ahora se está dando incluso en las zonas pues de clase media, ¿sí? Bueno, vámonos ahora a las implicaciones en la función docente. ¿Qué implicaciones trae ese interés superior del menor? ¿Sí? Prácticamente es abrir una caja de Pandora. La prioridad en el bienestar físico, emocional y educativo. ¿Qué quiere decir? Pues debes de asegurarte de que cada decisión tomada en el aula o en la escuela promueva el desarrollo integral del estudiante, la salud, afecto, aprendizaje, protección, autoestima y dignidad. Pareciera que esto es todo, pero vamos a ver más cosas más detalladas. Ejemplo, identificar y actuar ante signos de maltrato o negligencia canalizando al menor con servicios correspondientes. ¿Qué quiere decir? Si en dado caso yo veo en mi salón de clases que hay un problema de que hay una niña que tiene pediculosis, muchos diríamos, pues es problema de casa. No, la situación es lo que va a desencadenar esa enfermedad que tiene esta niña, porque puede ser sujeta de discriminación, puede ser sujeta a conductas de agresión hacia ella. Por eso, y tú, maestra, levantaste tu bitácora, hiciste acuerdos con la mamá, e hiciste ya una canalización, ya estuviste monitoreando a esta madre familia para que la lleve a, ¿cómo se llama? A un centro de salud, incluso. ¿Qué hiciste, maestra? ¿Sí? O cuando son situaciones en las cuales se está dando el acoso escolar, ¿en verdad ya lo documentaste o es porque no, es que ellos así se llevan? Luego, desafortunadamente, ante la carga de trabajo, muchos compañeros optan por no informar. La situación es de que cuando tú no informas, automáticamente estás violentando las condiciones generales de trabajo. En el artículo 25 de nuestro reglamento, que está sujeto a toda la esfera de los maestros, el reglamento de las condiciones generales de los trabajadores de la SEP, en el artículo 25, en la última fracción, estamos obligados a informar. El problema es de que, pues, no quise informar porque tuve que hacer un reporte o tuve que hacer una bitácora, y luego a veces muchos compañeros le dan más importancia a lo pedagógico. Volvemos a regresar. Y ese niño no le dimos canalización, ese niño no solicitamos el acompañamiento de los compañeros de la UDI. Entonces, son situaciones en las cuales yo empiezo a figurar la omisión en toda su magnitud. Por eso es muy importante que cuando tú conoces de un problema, lo externes directamente con sus directores, lo externes con tu director de escuela, que te dé el acompañamiento a los compañeros de UDI, puedes trabajarlo en la junta de consejo técnico. De tal manera, compañeros, yo ya no puedo con Pedro y con Juan, necesito que si alguno de ustedes me puede auxiliar, entre más personas estén involucradas en resolver esa situación, mucho mejor. Y desde luego,
desde luego actúa en razón a los protocolos de actuación. Cada entidad tiene los protocolos de actuación. Hay algunas entidades que son muy específicos, otros son muy laxos, pero aún así implementa, utiliza esa lógica. Si este niño tiene este problema en la escuela, de que lo están bulleando, le están haciendo el acoso escolar, pues a lo mejor allá afuera puede generarse una violencia aún mayúscula. ¿Cuántas veces hemos visto que se agarran afuera de la escuela, les pegan a los chicos o incluso hasta los pueden privar de la vida? El hecho de que este incidente ocurra fuera de la escuela no implica de que, pues es que como no fue adentro, yo pues me lavo de la situación, evado la situación, no, porque van a hacer investigaciones y si ese problema que sucedió afuera se originó adentro y tú no le dices el acompañamiento, no informaste, no atendiste, no garantizaste, ¿sí? A ese menor su cuidado, pues desde luego que vas a tener serios problemas. Por eso es muy importante entender los protocolos de actuación, por ejemplo, la revisión de mochila, ¿no? ¿Qué artefacto lleva el chico? Lleva un aerosol de perfume, sí, pero también lleva un encendedor, o sea, a lo mejor va a quemar a alguien. ACIAEM, sí, que son los protocolos de abuso sexual infantil, sí, acoso escolar y maltrato. Igual, atiéndelo, porque es mejor que lo atiendas a que no dejes ningún rastro, porque si no también vas a configurar la omisión. Campañas de salud e higiene, si estás viendo que en temporada de calor los chicos ya empiezan a tener pediculosis o que empiezan a tener alguna situación de contagio, pues manda a traer a sus papás, ¿sí? Solicítale al director que hagan campañas con centros de salud, con el Seguro Social, con las clínicas del ISSSTE, para que vayan a darles campaña. Por eso es muy importante acreditar, porque si llega a haber alguna queja, pues desde luego tú vas a tener tu bitácora y el director va a tener un oficio en el cual solicitó que fuera a la clínica del Seguro Social y nunca fue. Ah, bueno, ya tienes una manera para poder evadir la omisión. Otra, las medidas de salvaguarda. Si vistes que le estaban pegando a este niño, ¿qué hiciste, maestra? Bueno, ya mandé a traer a los papás, ya firmamos acuerdos, ya tengo las bitácoras, ya lo cambié de grupo, ya hice mi flexibilización curricular, ya solicité la canalización de estos chicos que le estaban pegando al menor, ya solicité el acompañamiento con las compañeras de UDI. Ah, bueno, esas son medidas de salvaguarda. O sea que no solamente informaste y hasta ahí te quedaste, no, no, no. O sea, ¿qué hiciste como maestro? Pero tienes que documentarlo. Es muy importante la palabra documentación. Y otro también, activar los seguros escolares, porque luego a veces, ay, no, es que si activo el seguro escolar, me va a quitar mucho tiempo. Es mejor, compañero. Es una obligación que tiene el Estado de preservar al alumno la salud y más en un centro educativo. Incluso en la Ciudad de México, los accidentes en trayecto también son atendidos por el VAS Seguro, tanto de ida como de regreso. Por eso es muy importante que nosotros ante esta situación tenemos que generar el bienestar físico, emocional y educativo, porque luego nos vemos nada más al aspecto educativo. No, yo quiero que mis alumnos conozcan tal contenido, ¿no? Que conozcan esto, que sean buenos haciendo un proyecto. Pues sí, pero ¿dónde dejaste los otros elementos? Por eso es muy importante ese tipo de charlas. Otro punto muy importante que implica este derecho fundamental, que es este principio fundamental, la atención a la diversidad y a la equidad. El principio obliga a considerar las circunstancias particulares de cada alumno. Si tiene alguna discapacidad, si pertenece a algún grupo indígena, y no, ahorita nos vamos a encontrar muchos compañeros que nos están viendo de varias entidades del país, la situación de los migrantes, ¿sí? Todos ¿cómo se llama? Los migrantes que vienen de Centroamérica o de Sudamérica, pues que ya no pudieron no pudieron pasar a Estados Unidos, pues muchos de ellos ya no van a regresar y van a empezar, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se ha visto la llegada de muchos alumnos
a escuelas regulares, ¿sí? A escuelas de educación básica y son aceptados, pero también tenemos que checar con este tipo de situaciones, por la situación de que, pues es que ellos vienen de otro, ay, mira, se burlan por la cuestión de cómo hablan, de cómo se llama, cómo se comportan. También tenemos que ponderar esa situación, no solamente atender la diversidad en cuestiones de lo físico, sino también en cuestiones de la raza, ¿sí? Ahora, ejemplo, ajustar tus métodos o recursos si un alumno tiene dificultades de aprendizaje o no habla español como lengua materna. Pero en esta situación, desafortunadamente, muchos padres de familia están optando por llevar a los chicos con alguna situación médica, morfológica, y los están llevando a escuelas regulares y desafortunadamente, pues no tienen rampas de emergencia, no tienen los baños adecuados para un niño que tiene alguna paraplegia o que está en silla de ruedas. Todas estas situaciones luego a veces los papás no lo entienden, pero nosotros tampoco los podemos excluir, y más cuando vienen enviados de alguna dirección operativa que tenemos que aceptarlos. Por eso es muy importante trabajar con estos padres de familia, ¿sí? Por ejemplo, los chicos que tienen síndrome de Down, hay que trabajar, generar expediente con esta madre de familia. No todos los chicos que vienen con síndrome de Down tienen que ser agresivos. El problema de la agresión no es causada por el tipo de situación que tiene este menor. Bueno, es porque a lo mejor en su casa lo dejan hacer su santa voluntad. Bueno, hay que trabajar con esta madre de familia. Por eso tengo que atender toda la diversidad y la equidad. Pareciera que la situación de dar clases va más allá, desde luego, va más allá de todo esto. Otra, la participación y voz del alumno. Ya no podemos decir que yo conozco la verdad absoluta. Tenemos alumnos que son sumamente inteligentes, tenemos alumnos que están muy metidos en las nuevas tecnologías de la información y que nosotros, si no nos adaptamos, no evolucionamos a los tiempos que están teniendo hoy en día nuestros alumnos, pues lógico nos vamos a encontrar desfasados o incluso superados. Por eso tenemos que tener esa actualización, no porque nos mande la propia autoridad, sino porque la misma educación ya se ha estado modificando. Y algo muy rápido, en la pandemia, muchos de nosotros tuvimos que aprender a utilizar Zoom, aprender el Meet, tener ese contacto a distancia. Bueno, pues implicó modernizarnos, actualizarnos. Tenemos que estar así en constante cambio con estos chicos, pero sobre todo la participación de ellos. Muchos a veces, desafortunadamente, es donde más los escuchen, porque en casa no son ni tomados en cuenta. Por eso los niños tienen derecho a expresar su opinión en asuntos que les afectan. Es en verdad, como ustedes no tienen idea, que cuando hay un conflicto, ellos mismos solucionen sus conflictos. Y desde luego tú como mediador, tú como acompañante de esta situación. Por eso es tan fundamental que ellos solucionen sus conflictos, opinen, dialoguen, generen consensos, generen disensos, porque estamos metidos nosotros en una situación donde pareciera que el maestro es el conductor, es el famoso Magister Dixie, o sea, el maestro todos los... No, o sea, cuestionar a estos alumnos y tenemos que generar la participación. Es que va a decir una sarta de cosas, este chico, no importa, tiene su derecho a la libre expresión, tenemos que escucharlo, tenemos que hacerlo ver que él, a pesar de que es un alumno que tiene conducta disruptiva, a lo mejor es el que nos puede dar luz y claridad en este tipo de discusión o en este ejemplo. O sea, en verdad, luego a veces los chicos que tienen problemas severos de conducta son a veces los que utilizan la lógica muy rápido, a diferencia de los demás. Este es un ejemplo de, por ejemplo, consultar al grupo sobre cambios que afectan su dinámica diaria. Si yo estoy viendo que mi grupo presentan conductas muy fuertes de violencia, tenemos que empezar a platicar con ellos, tenemos que dialogar, tenemos que en verdad
utilizar ciertas terapias con ellos, de tal manera que los escuchemos, porque esa violencia no está generada en la escuela, no está generada en el salón. Esta violencia está generada, pues vivimos de entrada en un país violento. Y si luego el joven o el menor, el chico, está viviendo en una colonia sumamente conflictiva, sumamente densa, o en una familia, o en su núcleo familiar, donde hay golpes, donde hay alcoholismo, donde hay drogadicción, imagínense tipo de escenas que él ve. Entonces no queramos que llegue el chico, ay, buena onda, cuando en su casa, sí, es un infierno el que está viviendo. Por eso es muy importante, desde luego, poner actividades, poner reglas, incluso yo luego les comento a los compañeros en las asesorías, es sumamente importante los reglamentos en los salones. Y les pongo nada más así algo muy, muy rápido. Hubo en la historia antigua un rey llamado Talión y después Hammurabi de Mesopotamia. Ellos prácticamente en su momento, Talión era ojo por ojo, diente por diente. Cuando llega Hammurabi, les quita eso del ojo por ojo y diente por diente y él implementa un sistema de penas y de castigos, pero esas venganzas ya no se las va a dar a la viuda o a la víctima, se lo va a apropiar el propio Hammurabi, pero él muy inteligente manda poner en todas las entradas del pueblo, en los parques, en los mercados, todas las leyes para que el pueblo las conociera y en las entradas del pueblo para que todos estos extranjeros que entraran a su pueblo conocieran a lo que se tenían. Es sumamente importante trabajar con estos y más en esos grupos que son de conductas disruptivas y violentas a más no poder. Tenemos que estarlos trabajando a cada rato. Cuando a un chico lo observa, lo retoma, lo analizamos de manera continua, tiene que haber un cambio forzosamente. Bueno, otra, ¿cómo se llama? Otra implicación que trae este principio del interés superior del menor, el deber de la protección. Tienes el deber de denunciar y actuar ante cualquier situación que ponga en riesgo los derechos de los menores. O sea, así como tú, maestro, puedes ser acusado de que a lo mejor les hablaste muy fuerte, los hiciste sentir mal, te burlaste de ellos, los ridiculizaste, incluso los lesionaste porque a lo mejor le jalaste el brazo, también puedes observar situaciones que están vulnerando la esfera jurídica del menor, a lo mejor en situaciones del bullying, ¿sí? O a lo mejor algo muy peligroso, ¿no? De que llegue un chico y que te diga, oiga, maestro, mi padrastro me, me violentó sexualmente. Porque luego a veces tienen más seguridad con nosotros que con sus propias familias. Y ahí cuando a nosotros nos dicen, maestro, mi padrastro o mi hermanastro o mi tío me hizo esto, imagínense en qué encrucijada nos ponen a nosotros. Porque luego van a decir, bueno, ¿y yo qué hago, Dios mío santo? ¿Sí? Por eso si observas un caso de bullying persistente, no basta con reportarlo internamente, debes asegurar que se le dé seguimiento efectivo. Lógico, bitácoras, ¿cómo se llama? Minutos de acuerdo con los papás, canalizaciones. Pero ¿qué sucede si te llegan a acusar o te llegan a decir esta alumna o este alumno de que ha sido violentado sexualmente? Por eso nosotros, ¿sí? Como ciudadanos, y más aún como servidores públicos, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Plantea lo siguiente: toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de delito, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo que esta persona está viendo un coche, tengo que ir a denunciar, tengo que ver a un policía, ¿sabe qué? Están abriendo un coche. No lo hacemos. Y como no lo hacemos, pensamos que también en la escuela podemos hacer omisos en esta situación. Ahí no. Dice, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, bueno, todos. Tenemos la obligación, ¿sí? Por el simple hecho de ser servidores públicos.
De tal manera que si una niña va y te dice maestra o maestro, mi tío o mi padrastro hizo esto y ustedes presumen que es un delito, tienen que ir a denunciarlo. Es una obligación que tienen. El hecho de que ustedes no lo denuncien, compañeros, ustedes forman parte de la teoría, ¿sí? De la participación. Son cómplices de ese hecho. Porque la chica o la niña se acercó a ti para mencionarte y tú no hiciste nada. Por eso es muy importante actuar ante esta situación. ¿Y cómo? Denunciar. Yo sé que muchos de nosotros tenemos miedo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese papá es violento, ese padrastro es el dealer de la colonia, o a lo mejor se dedica a cosas ilícitas. Desde luego, pongo en riesgo mi patrimonio. En el ámbito penal, se los comento, están las denuncias anónimas. Yo puedo generar una denuncia anónima. ¿Yo qué haría? Muy fácil. Denuncio, modo, tiempo y lugar. Planteo que en la escuela fulana de tal, ¿sí? Ahí está una alumna de iniciales tal, de tal grado, ¿sí? Que fue, y ahí cuentan ustedes, por su padrastro, ¿sí? El cual se llama fulano de tal y vive en tal colonia, en tal calle, y lo ingreso por escrito, en anónimo. Si en dado caso, si llegas a investigar y te lleguen a te citar y te digan, usted maestro, ¿por qué no denunció? Esa hoja que tú metiste de denuncia te va a servir para evadir la omisión. Porque tú vas a decir, yo informé, anónimamente, pero informé. Y con eso ustedes van a evadir la situación de la omisión. Por eso es muy importante. ¿Existe la denuncia anónima? Claro. Y si la puedes hacer por escrito donde mencionas modo, tiempo y lugar, desde luego no vas a poner tu nombre, ¿sí? Y la vas a ingresar con anónimo. Punto. Y guárdate ese acuse. Porque acuérdense que los delitos en materia sexual no prescriben. Esa niña puede llegar a ser una joven o puede ser una abogada y resulta ser que empieza a denunciar hechos constitutivos de delitos de hace 20, 30 años que nos ha pasado en lo personal. Hemos visto muchas maestras que ya están gozando de su jubilación y son citadas por el Ministerio Público Federal por situación de hace 20 o 30 años. Entonces, esa denuncia anónima a ustedes les va a quitar el peso de encima. Van a dormir tranquilas el resto de su vida. Por eso, cuando tengan alguna situación, no se confíen de que, pues yo ya informé. No, maestro. El 222 lo dice claramente. ¿Sí? Estás obligado, ahí dice, está obligado a denunciarlo inmediatamente. ¿Y por qué no lo hizo? Ah, es que yo no sé. No, aquí no es de que no sepas. Por eso es muy importante que ese tipo de situaciones, cuando conozcas de un delito, y más si te lo está diciendo un menor de edad, y estás en ejercicio de tus funciones, tienes que ir a denunciar. ¿Sí? Por eso es muy importante. Por eso la lámina previa, el deber de la protección, el deber de la protección no solamente implica el hecho de que los proteja de mí, sino también los tengo que proteger de su propia familia. Esa es nuestra obligación que tenemos. Tenemos que cuidar, por eso les decía yo, hagan de cuenta que son lingotes de oro. Ese cuarto B son 35 lingotes de oro que tengo que cuidarlos, de que no se rayen, que no se polveen, que sean los 35 cuando salen, porque luego a veces los sacamos y ay, se van a la buena de Dios y no llegó al niño a su casa. Ah, pero aquí tengo firmada la autorización de que se van solos. Ah, perfecto. Tengo que documentar qué alumno se va solo, porque hasta eso es parte de nuestra obligación, ¿sí? Porque acuérdense que nos dejan al cuidado de esos menores. Bueno, otras situaciones que implican en materia educativa este principio del interés superior del menor, el diseño de prácticas educativas centradas en el alumno. Debes diseñar estrategias que fomenten el aprendizaje significativo y respeten los ritmos y estilos de aprendizaje de cada menor. Yo sé que muchos de nosotros respetamos esas situaciones. Ya no somos como hace años,
donde todos queremos que terminen a la misma porque ya voy a borrar. Por eso es muy importante conocer los ritmos de cada uno de nuestros alumnos. ¿Sí? Si yo sé que mis alumnos tardan en copiar unos 15, 20, 30 minutos, bueno, voy a dar chance para escribir la tarea, porque si la quiero poner a las 12:15 y las salidas a las 12:30, pues ya resulta ser que 2 o 3 no te copiaron la tarea. Y no porque no hayan querido, sino porque sus estilos y más bien su ritmo ¿cómo se llama?, para copiar es mucho más lento que el de los demás. Por eso es evitar esos métodos punitivos o discriminatorios incluso, y promover un ambiente escolar seguro, inclusivo y respetuoso. Por eso es muy importante adecuar esas prácticas centradas en los menores. ¿Sí? Y bueno, ya para finalizar, sí, yo sé que este tema es muy amplio, compañeros, muy amplio. Traté de reducir lo más que se pudo, ¿sí? Este principio no solo garantiza el acceso a la educación, es muy amplio, ¿sí? Sino que debe contribuir al desarrollo pleno de la personalidad del menor, promoviendo el pensamiento crítico, desde el punto de vista educativo, aquí lo planteo. Pensamiento crítico, convivencia democrática, respeto a los derechos humanos, implica también preparar al personal educativo. Es ahí donde la autoridad educativa todavía es un área de oportunidad. Todavía falta preparar a este personal educativo para las funciones que ahorita está teniendo relacionadas con este principio constitucional. ¿Sí? Por eso es muy importante, desde luego, capacitarlos para esa resolución pacífica de conflictos. ¿Sí? Donde luego a veces un problema que es minúsculo, dejamos que lo solucionen los papás, donde estos papás no se llevan desde el primer año. Imagínense, no vamos a solucionar nada. Por eso es muy importante que esos conflictos los solucionen los que lo generaron. ¿Y cómo? Hablando, dialogando, analizando, llegando a un consenso con ayuda del maestro. ¿Sí? También tenemos que capacitarnos en la educación emocional. Desafortunadamente, la pandemia agudizó muchas fibras de cada uno de nuestros alumnos. Muchos de estos chicos prácticamente se quedaron desamparados, se quedaron con la abuelita porque mamá y papá murió. Entonces también tenemos que checar la educación emocional. La detección y canalización de situaciones de riesgo. Por ejemplo, estaba comentando Alfonso, pues ahorita afortunadamente ya el calor pues ya va de salida porque ahorita están las lluvias, ¿no? En todo el país, y pareciera que el calor altera la psique del ser humano, sí la altera, incluso las situaciones de lesiones, de violencia, de connotación sexual aumentan cuando hay temporadas de calor, y los centros escolares pues no son ajenos a ello. Pero ahorita ya la situación de violencia no se viene dando tanto, pero tenemos que checar los que son directivos, ¿sí? Situaciones de riesgo. Ya no tengo chicos que se van a golpear, pero tengo los pisos mojados, ocasionados por la lluvia. Tenemos árboles dentro de las escuelas donde las hojas se caen y con la lluvia pueden ser patinajes de cualquier menor que vaya a pisar esa hoja. Entonces tenemos que checar los pasillos que estén secos, las entradas que estén secas, ¿sí? Los escalones, las escaleras, los patios, todo esto porque el agua, ¿sí? No sé en las demás entidades de la República, pero aquí nuestras autoridades del gobierno de las diferentes alcaldías, pues metieron en muchas escuelas loseta de la más económica, y lo más económico no necesariamente es antiderrapante. Entonces, en verdad, tiro por viaje, hay accidentes de los menores. Sin agua, ahora imagínense con agua, pues ahí tenemos que estar checando. Las escaleras, los baños, sobre todo donde hay más facilidad de que se puedan resbalar los menores. También las escuelas deben garantizar un entorno libre de violencia, acoso, discriminación. Luego hay muchas escuelas que ponen en esta escuela no se grita, no se golpea, no se discrimina. Esos son eslogan muy buenos y muy ad hoc. Tenemos que ir también educando a estos padres de familia que no pueden entrar a gritar. Es un espacio libre del grito. Así como cuando dicen no corro, no grito, no empujo, pues aquí también no se grita. Y hay que fomentar eso en todos los planteles escolares. Si se vulnera este derecho, el Estado puede ser responsable por la omisión. Por eso es muy importante que también el Estado
intervenga en estas capacitaciones a los maestros y que los maestros también, ¿sí?, eduquen a estos padres de familia que desafortunadamente ahorita vivimos en una situación sumamente violenta y pareciera que las escuelas están alejadas y no, es todo lo contrario. Las escuelas hoy en día se han vuelto esos santuarios, pero tarde que temprano tienen que ser cobijados, tienen que ser nutridos por estas capacitaciones que se le tienen que dar a los maestros. La obligación del Estado, desde luego, es de garantizar una educación inclusiva, equitativa. Este principio del interés superior del menor obliga al Estado a eliminar barreras para los niños en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, la pobreza, la discapacidad, el origen indígena, la migración, que ahorita nos vamos a enfrentar. Prácticamente a partir de estos éxodos que salieron de Centroamérica y de Sudamérica, pues nuestro país va a tener una modificación sustancial. ¿Sí? No lo vamos a ver ahorita, pero lo vamos a ver en unos 10, 15 años, cuando muchos centroamericanos formen parte ya de la población mexicana. Y desde luego, promover la equidad de género desde la infancia, ¿sí?, donde se respete tanto al niño como a la niña, porque pareciera que se le da mucha preponderancia al cuidado de la niña, y no, aquí los dos tienen que saber que ambos son sujetos de derechos y que los dos tienen los mismos derechos, no por ser niña o por ser niño, sino los dos cuentan con los mismos derechos, e implementar ajustes razonables para los estudiantes con necesidades especiales. Por eso es muy importante documentar. ¿Cómo voy a documentar que tengo síndrome de Down, que tengo niños autistas, si la planeación pareciera que todos mis alumnos son normales, valga la expresión? Por eso tengo que hacer esa flexibilización, tengo que hacer esos ajustes en mi planeación. Y bueno, y por último, nada más un breve comercial. Dejo mis datos, Alfonso, por si en algún momento, ojalá y no, lleguen a tener alguna situación legal, cuestiones laboral, administrativa, penal. Dejo aquí mi número celular, me pueden mandar un WhatsApp, ¿sí? Porque luego, también estamos trabajando. Y bueno, ahí tengo un canal de YouTube, ¿sí? Se llama Docente Legal, y todos los viernes estoy, por ejemplo, este viernes, perdón, Alfonso, ya estoy haciendo comercial. No, adelante, da el comercial. Este viernes estamos viendo todo lo que son actas 46, ¿sí? Ojalá ¿cómo se llama? Y pudieran verlo. Sobre todo es para empoderar al gremio, porque muchos de los compañeros, cuando llega un acta 46, pareciera que es un ultimátum, pareciera que pues ya tienes el camino al patíbulo, ¿no? O sea, entre más conozcamos nuestros derechos y nos empoderemos, pues vamos a ser menos rehenes de los padres y de las propias autoridades. Entonces, pues ahí están mis datos. Y bueno, Alfonso, no sé si haya alguna duda, ¿sí?, de lo que comentamos. Estoy para servir. Pues mira, aquí algunos de los comentarios hacen referencia que fue pues muy claro lo que comentaste. Mira, aquí describe Marta Espinosa. Me gustó que no solo quedó en la difusión del derecho, sino su protocolo de acción y prevención. El lenguaje fue muy claro y permite ver los alcances cuando uno es omiso. Creo que eso es muy importante. También la maestra Luz María Payán, que ella es de Sinaloa, también nos comparte que, pues gracias por ampliar la información con referencia a la defensa de los derechos de nuestras infancias, así como las obligaciones de quienes estamos en las escuelas de educación básica. Saludos desde Sinaloa. Y hay una pregunta que la quise dejar hasta esta parte, que sí me gustaría que nos apoyes a darle respuesta. La voy a proyectar acá. Dice: abogado, buenas noches. ¿Qué pasa en el caso en que un profesor es suspendido por investigación de maltrato y discriminación? Lo mandan a zona escolar y el profesor se mantiene en contacto con algunos padres de familia y profesores del plantel escolar para hacerse la víctima y para violentar al menor y la familia del menor para forzarla a salir del plantel escolar. Además, comienza una campaña con padres para apoyarlo y sesgar la investigación. Eso ya se podría reportar a nivel de fiscalía y ya no se ve completo, pero bueno.
Bueno, a partir de que es que son varias situaciones. Eh, por lo regular, cuando a un maestro lo acusan de maltrato, la propia autoridad abre un protocolo de actuación en todas las entidades de nuestro país, porque estamos obligados por ser servidores públicos y en razón al interés superior del menor, se le debe dar el cuidado y las garantías que se le tienen que dar. Aquí quiero pensar que este maestro fue separado por algo que lesionó, ha de haber lesionado a este menor, porque ya para que lo hayan mandado a zona es porque seguramente los papás que metieron la queja han de estar muy enojados. Algo ha de haber sucedido por el hecho de que, porque por lo regular nada más lo separas del grupo, lo mandas a dirección y seguimos con las investigaciones, salvo cuando son situaciones de conducta sexual, ahí sí, se van hasta incluso a la regional o a las coordinaciones, para que no tengan contacto ni incluso cerca de la escuela. En el caso que está diciendo la maestra de que el compañero se está viendo con otros papás para poder, yo digo, quiero pensar que a lo mejor el maestro ya está vislumbrando que le van a hacer un acta 46 y lo que está buscando son los testigos de descargo. Podría ser una. La otra, ¿sí? Lo más seguro es de que a lo mejor también quiere amedrentar a los otros papás que metieron la queja, ¿no? Para ver si estos papás empiezan a amedrentar a estos que metieron la queja y a lo mejor lo dan de baja al menor y se van de ese plantel y hasta ahí se terminó. Hay alguna situación que es muy, muy importante. Si el maestro, en dado caso, llega a ser denunciado en una fiscalía, ¿sí? Por estar haciendo ese uso indebido de los papás, pues no solamente va a tener problemas en el Ministerio Público, sino incluso en la propia SEP, porque nosotros no podemos incitar a la violencia o no podemos incitar al desorden, e incluso está regulado en las mismas reglamentos de las condiciones generales. Nosotros no podemos tener contacto con los papás y más la desobediencia está contemplada dentro de nuestras obligaciones en el artículo 25. En ese artículo viene todo lo que tenemos que hacer: llegar temprano, asistir puntualmente a tu lugar de adscripción, no desobedecer a tus jefes, conducirte con probidad y honradez, y en una de esas fracciones plantea la desobediencia. No tienes que desobedecer o incitar a la violencia. Entonces, ojo, eso puede ser, si puede acreditarlo el director de la escuela, e incluso a lo mejor no le hacen la 46 bis por la situación de maltratos, pero sí por alentar la violencia, ¿cómo se llama?, de padres de familia, o incluso le pueden abrir investigación órgano interno de control. ¿Por qué? Porque está faltando a lo que es la ética del servidor público. Entonces son situaciones en las cuales ahí cuando el maestro hace ese tipo de conductas que no son reprochables porque cada quien se va a defender como pueda, pero en el momento en que él incite o que haya testimonio o que haya una evidencia documental donde se manifieste que el maestro está utilizando a los papás para que vayan, intimiden a los que metieron la queja, pues él sí va a poder tener serios problemas con la autoridad, ¿sí? Es muy importante que cuando pase este tipo de situaciones de que te alejaron, lo menos que se te debe de hacer es acercarte a los papás, porque por eso te están alejando. Te están alejando porque, número uno, hay una situación de riesgo a tu persona, o dos, se está viciando un procedimiento y tú no tienes que estar cerca de él. Y si tú estás viciándolo, pues bueno, tú mismo te estás poniendo ahora sí a que te levanten sanciones. Sí, muchas gracias. Pues eso creo que puede ayudar un poco. Justo volvemos a esto que decíamos, el no conocer todo esto que hoy nos planteas, a lo mejor de manera muy rápida. Los invito a que vean su canal de Miguel, ahí vienen como más precisos muchos de los puntos que hoy tocamos. Él ya tiene varios videos donde pueden ustedes ahí documentarse, pero volvemos al punto, ¿no? El no tener esta información no nos hace ajenos a una sanción. O sea, conocer o no la ley y eso, al ser servidores públicos, no.
Perdón, Miguel. Ya, Ah, ya no me regresé. quedó. Una disculpa, no, me sacó de manera rápida esto, no sé, algo pasó con el internet, qué bueno que pude regresar rápido. Y bueno, decía, perdón, no sé si se escuchó lo que estaba cerrando, pero al final tenemos que conocer esto, maestro Miguel, ¿no? ¿Con qué podemos cerrar? Ya nos compartiste tus datos para que te busquen, que vean tu canal, pero ¿con qué podríamos cerrar? Y bueno, pues vamos a seguir platicando Sí, por aquí en alguna otra mi- charla. mi- mira, yo sé que a lo mejor este tema no está relacionado ahorita con nada. No sé si me dejas hacer un pequeño aviso. Sí, en la Ciudad de México se están llegando a los correos que dieron a la autoridad fiscalizadora, al SAT, ¿sí? Muchos de nosotros pensábamos que nos retiene el impuesto la autoridad educativa y en efecto nos retiene el impuesto, ellos lo pagan, pero si nosotros pasamos arriba de los 400,000 pesos, compañeros, tenemos que hacer una declaración anual del impuesto sobre la renta, el ICR. Entonces están llegando ahorita unos avisos a todos los correos que cada uno de nosotros dejó cuando hicimos la e-firma, ¿sí? Acuérdense, y también como otro comentario, tenemos nada más este año para activar el buzón tributario ante el SAT. Esto es una obligación que tenemos como servidores públicos, ¿sí? Tenemos una obligación de activar nuestro buzón tributario y ya que ustedes van a activar su e-firma, activen de una vez su buzón tributario. Si ustedes no les ha llegado ese aviso, es que no es requerimiento todavía, ese aviso de que te pongas al corriente en tus declaraciones, pues prácticamente te están dando un aviso. La segunda viene ya el requerimiento y lo más probable es que venga la multa. Y esa multa viene acompañada de recargos y de actualizaciones. Entonces, aquellos compañeros que ganan más de 400,000 pesos al año, ¿cómo lo vas a checar? Cuando hagas tu suma de todos los ingresos, ¿sí? En netos, ahí te vas a dar cuenta si ganas más de, por ejemplo, los maestros que trabajan doble turno en automático ganan más de 400, ¿sí? Sin carrera magisterial o sin las nuevas, ¿cómo se llama? Las nuevas letras que están dando USICAM. Pero nada más es un pequeño comentario porque muchos compañeros ni sabían de esa situación, Alfonso. Entonces, les están llegando los avisos y muchos de nosotros decimos, pues es un aviso y pensamos que pues la autoridad educativa tiene que hacer la declaración. No, ellos lo que hacen es nos retienen el impuesto y lo pagan el impuesto ya está pagado, pero la declaración es tuya, es la obligación. Y no confundamos la declaración del mes de mayo, que es la patrimonial, que es a través de la función, bueno, lo que antes era la función pública y ahora Secretaría del Buen Gobierno, sí, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Pero la que le estoy comentando ahorita no es patrimonial, esta es la declaración de impuestos sobre la renta. ¿Sí? De tal manera que si tú ganas más de 400,000 pesos y no has hecho tu declaración, es importante que la hagas, ya sea que te acerques a un contador o si gustas mandarme un mensaje de WhatsApp, ¿sí? Para que te explique yo detalladamente qué es lo que tienes que hacer y evitar sobre todo, Alfonso, que nos lleguen las multas, porque las multas prácticamente van a venir en el momento en que nosotros no estemos atendiendo esos avisos, porque tenemos una obligación legal, ¿sí? Por eso se los comentaba yo, siempre es importante pensar como servidores públicos, porque si pensamos como maestros, pues es que nos retiene la SEP, no, la SEP nos retiene, pero nosotros tenemos que hacer esa declaración año con año. Por eso es muy importante que tomemos esa situación. Nada más era como pequeña publicidad. Bueno, no es publicidad, es un aviso sobre todo. Sí, no, muchas gracias, porque sí, justo eso ha generado también mucha confusión. Ya lo aclaró Miguel, quienes tienen dos plazas, pues ya, no, o sea, ya por hizo facto es hacer la declaración ante Hacienda. Eso ya es un hecho, y no confundirla con la declaración patrimonial, que es otro proceso. Muy bien, pues, Miguel, te agradezco mucho el tiempo, la verdad que muy concreto todo lo que nos compartiste el día de hoy. Compartan la charla, de verdad que este tipo de información a veces no la tenemos a la mano, y de verdad que es muy importante tenerla. Entren al canal de Miguel, ¿no? Docente Legal en YouTube. Los viernes hace también sus charlas a las 8 de la noche.
ahí lo pueden ustedes ver, que tiene ya muchos programas también donde van a encontrar y mucha información, mucha de la que ya hoy estuvimos trabajando, más desglosada. Y bueno, pues muy buenas noches a todas y todos, gracias por acompañarnos, compartan, ¿no? Charla 205, eso también ya 5 años que llevamos con esto, Miguel. Y bueno, pues sin más, nos vemos la siguiente semana. Que descansen, Miguel, no te desconectes y nos vemos a todos. Alfonso Millán, Educación Especial hoy, y nos vemos. Hasta luego, buenas noches a todos.